Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Ingeniero, ¿cómo le va, mi querido? ¿Cómo está usted aquí Bien, en este mijo. lluvioso día? Sí. Aquí en donde estamos, en estas oficinas centrales de Central FM Equilibrio, por el paso de Nicolás, pero ya vamos de salida. Sin embargo, ya hay en el centro de la Ciudad de México otra tormenta tropical que hay que estar vigilando, toda la parte del centro de la Ciudad de México, que va a estar, nada más para que saquen el paraguas, porque de que va a haber lluvia, va a haber lluvia. Ya, y viene y fuerte. Y viene y fuerte. Pero bueno, vayamos a lo que sucedió. Platicabas de la carta esta de los senadores, ¿no? Que le dan la bienvenida a Díaz-Canel. Entonces, quería poner la carta porque hay varios elementos que me llaman la atención. Esta es una carta en donde los senadores y senadoras mexicanos le dan la bienvenida al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Lo primero que hay que suscribir es que los firmantes de la carta todos son senadores de Morena. Entonces, lo que hubiera sido adecuado para el título de esta carta es los senadores los senadores del grupo parlamentario de Morena le dan la bienvenida al presidente de ¿Se Cuba. cobijan en el Senado? Exacto, pero se cobijan en el Senado, que representa a todos los mexicanos, y en esta pluralidad de representación, no todos los senadores están de acuerdo con la llegada de un hombre como Miguel Díaz-Canel, que representa a la dictadura de los Castro y que representa, pues nada más con la pura palabra dictadura tenemos que estar más que suficientes, ¿no? Entonces, ya sabes, ¿no? Ahí entre flores y mucha paja, México y Cuba se congratulan, ya sabrás, ¿no? En avances del pueblo de Martí, en educación. La educación en Cuba sí es era una educación buena. Ahorita no podemos decir que Cuba tiene un Además, nivel educativo. mira, una educación sesgada nunca es buena. Y había un principio de adoctrinamiento. Y lo hay. Lo hay. Entonces no puede ser que la educación realmente sea... Pero nos quedamos en esta parte romántica, la educación, la salud, la cultura, el deporte, la investigación científica, son evidentes y reconocidas. Perdónenme, pero no son evidentes. No son evidentes. En algún momento Cuba tuvo un buen lugar de educación, sí tuvo avances, tiene grandes médicos, por supuesto, así como los tiene México y muchos otros países, ¿no? Dice también, y esta es la parte que me llama la atención, lamentamos que 2 senadoras non gratos violenten los principios básicos de la diplomacia, llamándole non gratos a los propios senadores de la República. En una democracia, pues puedes firmar o no firmar, suscribir o no, pero el hecho de que tú sí y el otro no, y por qué no, entonces no grato. Entonces non grato, justamente esto, porque las palabras non grato no se utilizan a la ligera. No es de que me cae mal y entonces lo declaro non grato. Cuando alguien te declara non grato es una palabra fuerte e importante, y más si viene siendo esta utilizada por un grupo parlamentario en la senaduría. Non grato deberían de ser estas 2 personas, digo, y aparte de todo, estos mismos fueron los mismos que se escandalizaron con la llegada de Vox. Entonces, con la misma lengua que se reparten las injurias en contra de Vox y este grupo de ultraderecha española, pues también se deberían de repartir las injurias en contra de una dictadura como la que representa Miguel Díaz-Canel en Cuba. Ahora, no es de extrañarnos un presidente, y si me ponen la siguiente imagen, por favor, que se reúne con Nicolás Maduro y que se reúne con Díaz-Canel y que los invita a las fiestas patrias porque representan la simbología de Simón Bolívar pues no, ¿verdad? Lo que representan estas personas son los líderes más importantes en Latinoamérica del Foro de Sao Paulo. Entonces, esto es lo que tenemos que ver, y la pregunta es para todos los mexicanos que nos escuchan, si esto es por lo que ustedes votaron. Entonces, pues bueno, creo que se tiene que ver la hipocresía de un partido político que se dice democrático, se dice en pro de la libertad de expresión, pero que cobija y felicita a estos otros 2 líderes que lo único que hacen es no hacerlo. Vimos esta última manifestación en Cuba, hemos visto muchas manifestaciones en Venezuela en donde se alega justo lo que los mexicanos no queremos en nuestro país. Sí, por supuesto que sí. Aparte se me hace totalmente fuera del sitio que invites a un señor que llegó a la presidencia de su país por la vía del voto en una asamblea. Sí.
porque así es la votación en Cuba. En Cuba, la votación del presidente de Cuba no es a urnas abiertas. No es al ciudadano. No es al ciudadano. Es al representante de la Asamblea, que ya sabemos a nombre de quién está. Exacto. Entonces, eso que lo sepa el pueblo, porque la gente que nos escucha deben de saber, en Cuba no se va y se tacha por el presidente, se tacha por el representante, y ese representante vota por el presidente, que pues sabemos que siempre trae la mano de esta dictadura cubana, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, se me hace interesante escuchar, y te quiero dar algunos datos, y me llama la atención del secretario de Hacienda, Ramírez de la O, las pifias que se aventó el día de ayer, en donde, entre otras cosas, dice lo siguiente, escúchenlo. Estamos a punto de sobrepasar los niveles económicos que teníamos antes de la pandemia. Al segundo trimestre de 2021, la recuperación del Producto Interno Bruto ya alcanzó 97.9% del nivel observado en el cuarto trimestre de 2019, sumando así 4 trimestres consecutivos de recuperación sostenida. Estimamos que la economía mexicana se restablezca por completo en los próximos meses del año 2022. Perdóname, pero esto es falso. Es totalmente falso lo que dice el secretario de Hacienda. Y te voy a dar nada más un dato que se me hace interesante. En el mismo reporte que hace el señor Ramírez de la O, dice que en México se han conformado post pandemia 620,000 empresas. 620,000 empresas que hoy por hoy están conformadas. Sí, un notario levantó el acta, pero no hay citas en el SAT para poderlas echar a andar. Entonces, ¿de qué me sirven 620,000 empresas que están registradas, pero que no tienen facturas, que no tienen la clave CIEC, que no pueden sacar una cuenta bancaria porque no hay citas en el SAT, porque las tienen limitadas? Ahora, nacieron 620,000 empresas. Pero la pregunta que se tiene que hacer el auditorio, ¿cuántas empresas cesaron de existir? 1,000,000. Entonces, sobre la relación, vamos a darle el derecho a Ramírez de la O de que estas 620,000 empresas estén operando. Realmente hubieran Todavía tenemos, para números prácticos, 400,000 empresas, o sea, el 40% de empresas que no existen. Y con esto me puedes decir que estas 620,000 empresas nos llevaron a la recuperación del 97% de nuestra economía prepandemia. Perdóname, pero no, porque aparte son empresas nuevas, son empresas que no tienen el añejo que tenían las empresas desaparecidas, los empleados, bueno, N cantidad de factores en donde, por favor, no podemos hablar de una recuperación económica prepandémica que seguía siendo deficitaria, porque traíamos antes de la pandemia una economía deficitaria, pero no podemos pensar que en lo que va de este año y en lo que será a mediados del próximo año, México va a regresar a los números prepandémicos. Yo te pongo como quieras los números y te apuesto que no vamos a pasar este sexenio arriba del 0. No vamos a crecer. Yo estoy totalmente... Ahora, no vamos a crecer en términos de lo que teníamos, pero no de lo que perdimos. Perdemos 9 puntos, sobre esta base de -9 va a haber un crecimiento. Por supuesto. Pero si tú tienes tu tabla, te vas a dar cuenta de que este -9, que está abajo de la X, entonces pues tiene que tener un subimiento, una inercia hacia arriba de 9 para llegar a 0. Claro, y eso no se va a alcanzar. Sí va a haber un crecimiento, sí, 2, 3 puntos. Pero seguimos teniendo una recesión importante del 2018 a la fecha. Sí, con montones de gente desempleada. Hay hoy 2,5 millones de familias que no tienen la certeza si tienen dinero para poder comer el día de hoy. Y escándalos de corrupción, ingeniero. Mira, te lo voy a poner sencilla. ¿Cuántos empleados despidieron del gobierno por la austeridad? Y entonces, ¿qué hicieron con esos empleados? Contrataron a otro programa que se llama Jóvenes Construyendo un Futuro para meter a esos empleados. Sí. O sea, es farsa tras farsa tras farsa, con un secretario de Hacienda que en verdad me llama la atención de este secretario de Hacienda que le entre a este toro y lo haga de esta manera. Sí, llegó con sus datos y acabó con los del presidente. Eso. Gracias, querido. Es más, adiós al programa. Con eso cerramos. Es como Hole in One. Bye. Bye. Central FM. Equilibrio.